Bien, ¿qué tal, jóvenes? Entonces, vamos a continuar con este tema de lo que viene siendo flexión de la tercera unidad. Vamos a resolver ahora este problema. Es el ejemplo 6.2 de la página 259. Nuevamente es un problema en el libro que no nos está dando ni un dato, simplemente lo está manejando de manera general. La explicación es la misma. Cualquier elemento, cualquier vía que esté sometido a una fuerza distribuida de este tipo, pues su solución va a ser simplemente la misma, solamente tenemos que sustituir W y L. Específicamente en este problema nos están pidiendo los diagramas de fuerza cortante, y de momento, ¿sí? Entonces, para resolverlo, yo ya hice aquí rápidamente el dibujo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Vemos que de este lado, este objeto está conectado o está fijo a un soporte de tipo fijo, ¿sí? Un soporte fijo, el cual, como ya sabemos, tiene tres reacciones. Tiene una reacción en Y, la voy a llamar a Y, tiene una reacción a X y, como saben, tiene una reacción de momento, tiene una reacción momento, ¿sí? Entonces, como ni una fuerza está actuando en el eje X, pues la reacción a X es obvio que va a ser cero, ¿sí? Y nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Entonces, aquí ya obviamos que a X va a valer cero, ya que no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre el eje X. De ahí, para calcular la reacción a Y, aplicamos simplemente las sumatorias de fuerzas en Y, igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos la reacción a Y, como base arriba yo lo estoy considerando positivo, y luego tenemos esta fuerza distribuida. Como ya hemos visto en clases anteriores o en el video anterior, una fuerza distribuida se coloca o se considera como un solo valor colocado en el centroide, y ese valor o esa magnitud va a depender del área de la figura que se esté formando. En este caso es una figura triangular, es un triángulo rectángulo. Como saben, el área de un triángulo rectángulo es base, que es L, por altura, que es W, entre 2. Entonces, esa fuerza va a valer base por altura sobre 2. Y como va hacia abajo, todas estas flechas van hacia abajo, significa que es negativo, ¿sí? No hay ninguna otra fuerza sobre el eje Y, por lo tanto esto es igual a 0. Eso significa que la reacción a Y pues va a valer L por W sobre 2. Esa es nuestra primera reacción. Como esta viga está conectada o está unida mediante un soporte fijo en el punto A, pues significa que tenemos una reacción de momento, un momento de tipo reacción en ese punto. Entonces tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente aplicamos sumatorias de momento. Podemos hacerlo ya sea en este punto o en este punto. Para eliminar esta reacción y ya no tener que incluirla en la fórmula, yo la voy a aplicar la sumatoria de momentos en A. Entonces, si hago sumatoria de momentos en A, significa que este punto es mi origen, por lo tanto esta reacción no genera momento. Esta fuerza de aquí, como nosotros sabemos, al ser una fuerza distribuida, se coloca en un punto, es decir, queda de esta manera el diagrama, donde al ser un triángulo, el centroide de un triángulo está a un tercio de la base, a un tercio de su base, donde se forma el ángulo de 90 grados, o lo que es lo mismo, 2/3 de su base del lado contrario. Si aquí se estaba formando el ángulo de 90 grados, hacia acá sería un tercio, entonces de aquí hacia acá serían 2/3. En este caso sería 2/3 de L, ¿sí? Y la magnitud de esta fuerza, pues sabemos que es L por W sobre 2, ¿sí? De tal forma que aquí tenemos pues este momento, yo lo estoy poniendo negativo, entonces significa que menos M va a ser, es el momento. Esta fuerza L por W sobre 2 multiplicada por esta distancia, 2/3 de L, ese momento que está generando también es negativo y eso es igual a 0. Eso significa que M va a ser igual L por L, L cuadrada, este 2 con este se cancela y nos queda L cuadrada por W sobre 3. Este viene siendo
el momento que se está generando en este punto, en el soporte, ¿sí? Entonces, estas dos son las dos reacciones que tenemos en este elemento. Ahora ya podemos empezar con el cálculo para sacar el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento. Bien, entonces empezamos primero con lo que viene siendo el diagrama de fuerza cortante. Para hacer este diagrama de fuerza cortante realizamos un nuevo diagrama de cuerpo libre que va a estar dibujado en secciones. En este caso, como la fuerza es de un solo tipo y actúa todo el elemento, pues solamente vamos a necesitar unas secciones. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, aquí puede ser una fuerza triangular seguida de una rectangular, entonces ahí se dividen en dos secciones. Después vamos a resolver problemas de ese tipo, pero en este caso nomás vamos a necesitar una sola sección. Entonces sabemos que aquí hay una fuerza, que es la reacción, es L por W sobre 2. Sabemos que esta sección nosotros la estamos cortando una X distancia. Para esto también aquí tengo que explicarle qué es lo que pasa cuando son fuerzas de este tipo. Cuando nosotros vamos cortando secciones de este material, por ejemplo cortamos esta primera sección, vemos que W tiene una cierta altura y en este punto la altura es diferente, es decir, que si este valor fuera 100 newtons, aquí debería ser un valor menor, 80, 90 o algo así. Si después yo corto un tramo más grande, pues esta altura es diferente de esta y también de esta. ¿Qué observo yo? Que conforme voy avanzando o voy cortando tramos más grandes, bien, como comentaba, entonces vemos que conforme vamos cortando diferentes secciones de esta figura, de esta fuerza triangular, vemos cómo la altura va cambiando hasta un máximo de W. Eso significa que en nuestros cortes, en nuestras secciones, esa W que nosotros vamos a colocar aquí va a ser diferente, ¿sí? Y va a depender de la longitud que estemos cortando, va a depender de X. ¿Cómo calculamos ese valor? La manera de calcularlo, y ya lo he explicado en clases anteriores, pero en estos videos no lo había explicado, vamos a utilizar lo que viene siendo un triángulo equivalente, por así decirlo. Si nosotros sabemos que este triángulo como máximo vale W y la base como máximo vale L, yo quiero determinar cuál es para este triángulo rectángulo que estoy dibujando aquí más oscuro, que va a tener una base X. Yo quiero determinar cuánto debe valer esta altura. Esta altura la voy a llamar, para no confundirlo, lo voy a expresar con otra variable ahorita por lo pronto. Entonces lo voy a expresar, lo voy a poner con una variable z. Lo voy a poner con una variable z. Entonces, si yo tengo que de esta fuerza que se está aplicando, tengo una fuerza máxima en una cierta cantidad de una longitud. Entonces, yo quiero saber cuánto va a valer z en función de cuánto valía W en base a esta L y ahora en base a esta X. Eso es un triángulo equivalente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este triángulo grande tiene aquí un ángulo que coincide con que es el mismo ángulo de este triángulo más oscuro. Eso significa que comparten un ángulo. Eso significa que este y este tienen que tener una equivalencia de alguna manera. Para no meter identidades trigonométricas, que sería una forma de resolverlo, y otra manera de hacerlo más sencillo es la que voy a explicar ahorita. Entonces, estamos diciendo que W sobre L es equivalente a decir Z sobre X, porque comparten el mismo ángulo. Es decir, si yo W valiera 100, supongamos, y L valiera 50, 100 entre 50 me daría 2. Entonces, si yo esta L, en vez de que sea 50, le digo que es 25, me va a dar un valor equivalente para Z, que sería la proporción de esta altura, por así decirlo. Ahora, de aquí lo único que yo tengo que hacer es despejar Z, es decir, Z va a ser igual a W sobre L, este está dividiendo, pasa multiplicando. De esta manera, ¿qué significa?
que este valor de aquí que yo voy a colocar, esta fuerza, ya no va a valer W. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cortando una sección, yo estoy diciendo que mi objeto solamente existe de este punto a este punto donde yo estoy cortando, y de aquí en adelante no existe. Eso significa que si esta valiera 100 y en este punto la fuerza valiera 50, significa que mi altura en este punto va a ser 50. Entonces la fuerza que se genera distribuida de este triángulo va a ser como un máximo de 50. Luego, conforme voy avanzando, este número se va a ir incrementando hasta llegar a este valor máximo. Y eso va a depender de cómo avance yo. Es decir, si en X empiezo en 0, pues W vale 0. Si en X empiezo en un valor de la mitad, pues esta W va a valer la mitad. Si me voy aquí a X 3 cuartos, este va a valer 3 cuartos. Si me voy aquí a una L máximo, pues este va a valer un máximo. Es decir, conforme nosotros vamos avanzando o vamos cortando diferentes secciones de este objeto, pues se mantiene una cierta equivalencia. ¿Qué equivalencia? Esta de aquí, W sobre L tiene que ser equivalente a esta altura sobre X, donde la altura pues es la fuerza que nosotros estamos colocando, y al final de cuentas es esto, es este equivalente. Es decir, conforme avanzamos en X, esta altura va a ir cambiando en función de esta fórmula que está aquí. Ahora, no significa que esta de aquí sea la fuerza. Esto de aquí solamente es la altura. Nosotros sabemos que al final de cuentas, cuando vamos cortando diferentes secciones, lo que tenemos es un triángulo. Y para calcular la magnitud de esta fuerza es base por altura. La altura es esta de aquí. Entonces la fuerza esta es base, que en este caso la base va a ser X. ¿Sí? Entonces la fuerza esta va a ser base, que es X, por la altura, que viene siendo esta de acá, que es W por X sobre L, y aparte sobre 2, porque recordemos que es un triángulo, es base por altura sobre 2. De tal manera que la magnitud de esta fuerza, cuando nosotros la cortamos en secciones o hacemos el análisis para fuerza cortante y vamos cortando una sección de un tamaño X que va a empezar en 0 y va a terminar en L, pues la fuerza esa también se va a ver modificada, porque no es una fuerza que actúa de manera constante. Sí, simplemente actúa hasta el punto donde estamos cortando y de ahí en adelante no existe. Y su magnitud va a ser esto. Ya resumido sería X cuadrada por W sobre 2 veces L. Esa sería la fuerza. De tal manera que si yo aplico la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y estas son las únicas fuerzas que tenemos en Y, eso significa que L por W sobre 2 menos X cuadrada por W por L. Aquí sabemos que nos hace falta nuestra fuerza cortante, que es la reacción interna del material para que este objeto no se corte por estas fuerzas en el eje Y. Sabemos también que hay una reacción de momento. No solamente la reacción de momento que calculamos aquí, sino la reacción del momento, por así decir, la gráfica que nosotros estamos buscando, el valor, cómo va cambiando, el momento interno propio del material. Aquí también me faltó colocarlo como reacción este momento que ya descubrimos, que vale L cuadrada W sobre 3. Esto nos va a servir para calcular el diagrama de momento. Ahorita por lo pronto lo dejamos a un lado, porque estamos calculando el diagrama de fuerza cortante. Entonces tenemos que la fuerza cortante es menos V es igual a 0. Eso significa que la fuerza, entonces V va a ser igual a sería, en este caso podría factorizar W y L, pero para no complicarnos la vida lo voy a dejar de esta manera, tal cual. ¿Sí? De esta manera nos quedaría la ecuación para el cálculo del diagrama de fuerza cortante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría el diagrama? Si nosotros nos vamos aquí, entonces el diagrama quedaría este momento para una distancia 0 y una distancia máxima de L. La fuerza cortante entonces va a depender de esta ecuación, ¿sí?
¿Qué pasa cuando x vale 0? Pues este término se hace 0 y solamente nos queda esto. Significa que la fuerza cortante en este punto es positiva y va a valer LW sobre 2. ¿Sí? ¿Cuál es el punto donde intersecta o en qué punto V vale 0? Pues lo sustituimos. Si queremos que V sea 0, eso significa que 0 tiene que ser igual a L por W sobre 2 menos X cuadrada por W sobre L. ¿Sí? Y aquí nosotros buscamos o intentamos despejar lo que viene siendo el valor de X. Entonces, X va a ser igual L por W sobre 2. Esta L está multiplicando, o sea, esta lo pasé para el otro lado. Esta está dividiendo, perdón, pasaría multiplicando. Esta W estaría está multiplicando, pasaría dividiendo de esta manera. Entonces, este con este término se cancela. L con L es L cuadrada. Entonces, X cuadrada va a ser igual a L cuadrada sobre 2. Para eliminar lo que viene siendo este cuadrático, aplicamos raíz cuadrada. Eso nos da L sobre raíz de 2. Okay. Aquí hubo un detalle, ahorita está observando que aquí es 2, aquí en la ecuación nos hace falta este 2 y aquí en la ecuación nos hace falta este 2, por lo tanto aquí sería 2 al cuadrado, eso nos da que el resultado es igual a L. ¿Sí? Eso significa que en una distancia L la fuerza cortante se vuelve a 0. Esto significa que la gráfica de fuerza cortante queda de esta manera. Y no queda como línea recta, sino como una curva, porque aquí al final de cuentas nos estamos viendo que sale un cuadrático, es decir, que esto es una parábola, una media parábola. Entonces, de tal forma que la fuerza cortante tiene este aspecto y en este punto es donde la fuerza cortante vale 0. ¿Sí? Bien, entonces este es el diagrama o la gráfica de fuerza cortante. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el momento? Nuevamente, si tomamos esta gráfica de aquí y aplicamos la sumatoria de momentos igual a 0, nosotros la vamos a definir en algún punto como nuestro origen. En este caso, para no involucrar esta misma ecuación de fuerza cortante y no meterla y hacer más complicado nuestro cálculo, voy a hacer la sumatoria de momentos aquí en V. Eso significa que mi sumatoria de momentos va a ser en V. ¿Sí? Por lo tanto, esta fuerza V ya no genera momento, ¿sí? Solamente esta LW y esta de aquí está generando lo que viene siendo momento. Entonces, el momento producido por esta fuerza va a ser igual a L por W sobre 2, multiplicada por la distancia. La distancia que hay de este punto a este punto simplemente es X. Entonces, multiplicado por X. Esta fuerza genera un momento, si este es mi pivote, genera un momento horario, por lo tanto, la fuerza es negativa. El momento, perdón, es negativo. Luego tenemos este momento que a nosotros, este momento nos dio que es negativo y vale LW sobre 3. ¿Por qué negativo? Porque aquí el momento nos está dando perdón, es negativo aquí. Este menos pasa hacia el otro lado y este sigue quedando negativo, de tal manera que el momento realmente va hacia acá. Es un momento realmente positivo. Entonces aquí es M va a ser igual a L cuadrado por W sobre 3. Es decir, que este de aquí es menos L cuadrado W sobre 3. Entonces este menos indica que esta flecha realmente no debe ir hacia acá, sino que debería ir en sentido contrario.
Simplemente eso es lo que nos indica el negativo, ¿sí? Un cambio de dirección. ¿Sí? Lo mismo pasa con las fuerzas. Si esta fuerza nos hubiera quedado negativa, significaría que esta flecha no debe ir hacia arriba, sino que realmente debe ir hacia abajo. Entonces, tenemos el momento producido por esta fuerza, el momento reacción debido al soporte fijo. Nos falta el momento generado por esta fuerza. Esta fuerza sabemos que vale x cuadrada por W sobre 2L. ¿Sí? Eso es el valor de la fuerza multiplicada por la distancia. Sabemos que la distancia que hay de aquí a aquí es un tercio de su base porque es un triángulo. Entonces sería x sobre 3. Y ese momento que está generando es si este es mi pivote, si está así, este es mi pivote, eso genera un sentido antihorario, por lo tanto este momento es positivo. ¿Sí? Más el momento reacción o de la gráfica de lo que nosotros estamos buscando, que en este caso es positivo, como yo lo indiqué ahí, yo lo tomé como positivo, entonces es más m igual a c. Eso significa que la ecuación de momento nos va a quedar de esta manera. Todos estos términos pasan hacia el otro lado con signo cambiado, entonces sería L por W por X sobre 2 menos L cuadrada por W sobre 3. X cuadrada por X sería X cúbica menos X cúbica por W. 2 por 3 sería 6L. ¿Sí? Quedaría de esta manera lo que viene siendo la ecuación de momento, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a sacar el diagrama de momento nuevamente para una distancia 0 y una distancia L máxima. Entonces, ¿cuál es el momento cuando X vale 0? Cuando X vale 0, este término es 0, este término es 0 y solamente queda este de aquí. ¿Sí? Entonces, este símbolo indica que el momento es un momento negativo que parte de aquí abajo con una magnitud de L cuadrada W sobre 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con el momento a una distancia L? Ya que no tenemos ningún punto intermedio y no tenemos valores fijos, o sea, no sabemos cuánto vale esta L, entonces los puntos aquí importantes es el inicio y el extremo. Y como la fuerza cortante no tiene un punto intermedio donde hace el cruce por cero, así pasa de un valor positivo a un valor negativo, pues no tenemos un punto intermedio para hacer este análisis, por lo tanto, en este caso, a diferencia del problema anterior, solamente son importantes los dos puntos, los dos extremos. ¿Sí? Bien, entonces, cuando x vale igual a L, entonces, nos vamos aquí para un x igual a L, el momento cuánto va a valer, entonces aquí en este caso sería L cuadrada por W sobre 2. Esta X se vuelve L por L cuadrada. Aquí está. Este término no tiene no tiene X, entonces es menos L cuadrada por W sobre 3. Este término de aquí, la X se convierte en una L cúbica por W sobre 6L. Esta L cancela a este cúbico y se vuelve un cuadrático, de tal manera que aquí nos queda este término y este término es el mismo. Un medio menos un tercio sería, vamos a ver, sería un sexto de L cuadrada por W. Este término de aquí es menos L cuadrada por W, un sexto, entonces se cancela y el momento vale 0. Significa que en este punto el momento vale 0. Y como aquí la X, el valor máximo es una X cúbica, entonces esto tiene una figura o un aspecto de este tipo. Algo así, ¿sí? De tal manera que la gráfica de
fuerza cortante es esta, la gráfica de momento es esta, el momento que nosotros deberíamos analizar para el cálculo de la deformación debido a la flexión en este elemento, en esta viga, pues sería este valor. No importa el signo que sea, si es negativo o es positivo, a nosotros nos importa la magnitud. Si este valor fuera menos 1000 newtons por metro, algo así, a nosotros nomás nos importan los 1000 newtons por metro, no nos interesa el signo, eso lo veríamos después, que al final de cuentas lo importante es esto de aquí, ¿sí? Entonces, de este problema pues quedaría resuelto de esta forma. Es un problema más complicado siempre que tengamos fuerzas distribuidas que tengan la forma de un triángulo, va a ser muchísimo más complicado. Siempre que tengamos, vamos a ver esto de aquí, siempre que tengamos estas fuerzas de aquí en forma de un triángulo, siempre el resultado va a ser más complicado. Y bueno, al final de cuentas, como les decía, este es un problema resuelto. Aquí está la solución. Simplemente el libro no explica cómo encontraron las reacciones. Aquí está, reacción de momento, la reacción del soporte en A. Y pues se brincan un montón de lo que viene siendo el análisis, toda la cuestión algebraica. Los libros por lo general lo dan por hecho, se lo brincan y ya vienen prácticamente nomás las ecuaciones o lo que vienen siendo los resultados, ¿sí? Entonces, por este video, en este video pues hasta aquí lo dejo. Nuevamente, si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. Si quieren que resuelvan un problema en específico por alguna razón, que no se atoraron en algún problema o algo así, déjenmelos también en los comentarios, y yo veré si puedo realizar un video o resolver un problema que me pongan ahí si tengan dudas, ¿no? Entonces, nos vemos.